Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy estamos con nuestro truco número 26 y aquí te voy a enseñar cómo hacer un gráfico de barras interactivo o fijo. Vamos a ver dos opciones sin necesidad de utilizar la opción de gráficos de Excel, sino directamente utilizando funciones y caracteres o cualquier carácter de Excel. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener la opción de programador activo. Para eso nos vamos a ir a menú archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y tener activo la opción de programador. Vamos a comenzar con la forma más sencilla. Para hacer esto vamos a utilizar la función repetir. La función repetir te dice que puede repetir un número de veces determinadas un texto específico. Por ejemplo, yo le voy a poner este carácter de una barra vertical. Por supuesto tengo que ponérselo entre comillas porque es un carácter y le voy a decir el número de veces. El número de veces va a ser la cantidad de puntos totales de nuestro calendario ficticio de fútbol. Voy a ampliar un poco esto porque se quedó corto y voy a copiar hacia abajo. Y como podemos ver ya tenemos un gráfico de barras creado únicamente utilizando la función repetir. Pero, ¿qué pasaría si queremos hacer como en el video del truco 25, donde queremos seleccionar el tipo de dato que queremos representar? Ahí viene un pequeño detalle que vamos a agregar otra función y vamos a agregar los botones de control. Para ello nos vamos a ir al menú de programador, insertar y vamos a agregar un botón. Hacemos un clic, control C, control B para duplicar y otro control B para nuevamente duplicar. Con la tecla control presionado marcamos con el mouse, nos vamos a formato, le decimos alinear en la parte superior y nuevamente distribuir horizontalmente para que queden correctamente dispuestos. Clic derecho, editar texto, puntos en casa, clic derecho, editar texto, puntos fuera y finalmente puntos totales. Ahora vamos a hacer que cada vez que seleccionemos uno de estas opciones nos dé un valor específico, 1, 2 y 3. Para ello vamos a hacer un clic derecho sobre cualquiera de los tres botones, formato de control y donde dice vincular con la celda vamos a hacer un clic aquí, vamos a seleccionar esta celda. Como podemos ver ya aquí arriba me acaba de salir la posición de la celda, hacemos un clic aquí y clic en aceptar. Así que ahora cada vez que seleccionemos uno de los botones de control va a cambiar la posición o el número del cual estamos seleccionando. Ahora lo que vamos a hacer es modificar la función de repetir. Vamos a simplemente a cambiar esto y ahora voy a usar la función elegir, lo cual necesitamos indicar el número de índice que va a hacer esta celda. Vamos a presionar la tecla F4 de tu teclado para que aparezcan los símbolos de dólar y convertir esa referencia en una referencia absoluta, punto y coma, y ahora vamos a agregar tres valores o tres direcciones de celda, esta, punto y coma, esta, punto y coma, esta. Con eso le estamos diciendo que aquí cuando diga 3 va a seleccionar puntos totales, cuando aquí diga 2 va a seleccionar puntos fuera y cuando aquí diga 1 va a seleccionar puntos en casa. Cerramos el paréntesis de la función elegir y cerramos el paréntesis de la función repetir. Doy un enter y ahora voy a copiar la función y ahora vamos a ver si funciona. Si pongo puntos en casa, pongo puntos fuera y pongo puntos totales. Así que con eso logramos muy rápido crear un gráfico de barras sin la forma tradicional. Para darle un mejor aspecto vamos a ocultar este número 3 poniendo el color blanco y me voy a ir al menú vista y voy a desactivar las líneas de cuadrículas para que nuestra hoja se vea mejor.